post-pandemia COVID-19 y alternativas de solución. Antes de avanzar, quiero compartirles unas recomendaciones generales. Para tener una buena recepción de la señal, pruebo a apagar sus micrófonos, asimismo la cámara, mientras dure la intervención de nuestro expositor, que será aproximadamente unos 40 minutos. Luego abriremos el espacio para responder preguntas. Esto será entre 10 a 15 minutos como máximo, por lo que les pido por favor de generarse inquietudes de este tema, escribirlas en el chat de esta sesión. ¿Sí? Bueno, en todo caso es importante atraer a colación una breve reflexión de cómo el mundo cambió desde que llegó la pandemia. Se modificaron muchos aspectos en la forma como la sociedad está interactuando. Es decir, que esto ha implicado que todos busquemos formas de adaptarnos para realizar nuestras actividades, sea en el ámbito personal, en el ámbito laboral, asimismo a nivel empresarial. Esto incluye también una reducción de la demanda internacional de ciertos productos y sectores, mayores retos en la logística internacional, y asimismo nuevos retos al momento de interactuar con potenciales clientes en mercados internacionales. Bien, para conocer sobre este interesante tema nos acompaña el día de hoy Manuel Eduardo Echeverría Castro, máster en Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Europea de Madrid y especialista en negocios comerciales internacionales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es también director ejecutivo de World Banks Organization, asociación empresarial con presencia en más de 17 países de Latinoamérica. Presidente también del Trade and Business Partners, Miami, USA, empresa que brinda asesoría, consultoría y representación en negocios internacionales para empresas latinoamericanas que deseen ingresar al mercado de Estados Unidos. Consultor asociado a Corpay y AmCham Guayaquil. Ex coordinador del Centro de Inteligencia Comercial de Corpay, ex director ejecutivo de Pro Ecuador. Bienvenido, Máster Echeverría, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene el control de la sesión. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta introducción. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Un placer saludarlos y estar aquí con ustedes a través de esta plataforma Zoom, que es la que básicamente estamos ahora utilizando para todo este tipo de capacitaciones y encuentros empresariales, webinars, entre otros temas. Tal como comentó justamente, y agradecer a Fundación Ecuador por la invitación a poder compartir con ustedes y poderles dar pues algunas apreciaciones de qué es lo que está pasando actualmente en el comercio exterior y cuáles son las perspectivas a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses o lo que está pasando ahora, qué es lo que se espera en los próximos meses y años con relación a todo lo generado? Primero que nada, contarles, yo estoy radicado en Estados Unidos, yo estoy acá en Miami, Florida. Viajo constantemente a Ecuador por temas de negocios, por clientes, empresas a las que asesoramos, instituciones como AmCham, Corpay y el mismo ProEcuador. Tuve el honor y el gusto de trabajar casi 20 años en organismos como Corpay, como ProEcuador en sus inicios, oficina comercial del Ecuador aquí en Miami, en Sao Paulo, entre otros lados. Así que pongo a disposición mi conocimiento a ustedes, justamente eso es lo que vamos a revisar. Así que voy a compartir la presentación con ustedes. Dame un segundito, por favor. Pregunta, al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en la cual con mucho gusto pues las pueden revisar, ¿no? Si tienen preguntas las pueden ir escribiendo a lo largo de la presentación y en el momento pues que corresponda a las preguntas pues yo las iré contestando una por una. Así que bueno, voy a compartir la presentación. Denme solo un segundo. A ver, un momento, disculpen. Ok, ahí creo que están viendo ya la presentación. ¿Sí? ¿Me confirman si la están viendo? Sí, sí se puede ver ahorita. Ok, fabuloso. Gracias. Bueno, entonces, esta presentación, como les digo, va a ser unos 40-45 minutos aproximadamente. Y lo que queremos un poco es ver cuáles son los desafíos del comercio exterior del Ecuador
Y principalmente me voy a enfocar en las exportaciones. Si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a importaciones, pues por supuesto que nos la comente al final, pero esto lo voy a enfocar un poco más al tema de exportaciones, que es lo que creo que podría generar más impacto en la actual situación, ¿no? Ahí están las redes sociales, por favor les invito a que estén pendientes y nos sigan de todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, primero que nada hay que entender que este bendito virus, el COVID-19, esta pandemia que se generó a partir del mes de marzo, desde inicios de marzo, que fue declarada una pandemia a nivel internacional, ha generado una paralización de cerca del 70% de las operaciones económicas a nivel mundial. Esto, 70%, claro, esto fue marzo y abril aproximadamente, ¿no? Prácticamente el mundo paró. Si ustedes veían imágenes en países como España, en Italia, en distintos países en Latinoamérica, pues unas postales impresionantes de los puertos cerrados, los aeropuertos sin pasajeros. Entonces realmente hizo que haya una pausa a nivel internacional. Esa pausa no fue solamente para un tema de viaje, no fue solo un tema para actividades personales o sociales, sino principalmente en temas comerciales. Hubo una reducción muy importante del comercio porque las empresas no podían trabajar, porque habían limitantes para movilizarse, porque hay menos demanda, porque hubo menos interés en comprar productos, porque había mucha incertidumbre. Todavía hay, ¿no? Estando pleno mes de agosto, todavía hay incertidumbre de cuándo esta pandemia podrá ser controlada, que en algunos países la situación ha mejorado, como en el caso de Ecuador, en Guayaquil particularmente. Yo soy guayaquileño y sé que en Guayaquil la situación está mejor ahora versus lo que estuvo en marzo y abril, pero en el caso de Ecuador, por ejemplo, hay otras ciudades que están afectadas, como Quito. Lo mismo pasa en otros países. Entonces, todavía hay mucha expectativa y hay mucho nerviosismo. Eso se traduce finalmente en una menor demanda de ciertos productos a nivel mundial y que poco a poco lo voy a ir explicando. Entonces, la afectación al comercio internacional no solo fue por la interrupción o la reducción en los servicios, por ejemplo, en algunos puertos que no estaban funcionando, las navieras, sino principalmente porque la gente dejó de comprar. Si ustedes se ponen a ver, la gente ahora compra los alimentos, compra es frutas, compra vegetales, trata de consumir alimentos más saludables, pero lo que no es necesario no lo está comprando, porque dice, no voy a comprar algo si no sé si esos 10 o 15 dólares que destinaba a comprar algún producto que no era totalmente necesario, me puede estar haciendo falta de aquí en 3 meses o en 4 meses. Entonces, ha habido una reducción en la demanda. Principalmente, y otro punto muy importante es que este COVID-19 en la economía tuvo un impacto muy fuerte en el concepto de globalización. Es decir, nos dedicamos o nos acostumbramos a escuchar el concepto de globalización, de que los países compran sus productos o servicios del país que los produzca en mejor cantidad y mejor calidad, pero también a mejor precio. Y eso un poco ahorita ha cambiado. En relación a lo que fue el mes de febrero, que fue cuando inició esto, ahora en el mes de agosto la situación ha cambiado. Entonces, ahora se podría dar o se está dando cierta etapa de nacionalismo en los países o incluso de que los países compren más regionalmente. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar si vieron en la prensa, unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana anterior o hace 2 semanas, en la que decía que invitaba a las empresas norteamericanas que tienen inversiones en Asia, que más bien se reorganicen y relocalicen sus operaciones y que más bien operen ahora en Latinoamérica. Entonces, vemos que ese concepto de globalización, de que se produce mejor en ciertos países donde los costos son más baratos, donde la mano de obra es más preparada, no necesariamente se va a mantener así. Entonces, han habido, y podemos ir poco a poco a un tema de un comercio global, perdón, regional, de tener comercio más regional. Es decir, que Norteamérica le compre más a Latinoamérica, Centroamérica, que Europa le compre más dentro de sus propios países o algo en Latinoamérica, Asia comercializar más con Asia. Entonces, eso es un gran impacto que cambia o modifica el tablero de cómo se manejaban las operaciones económicas internacionales. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional,
se espera que el 2020, por ejemplo, tenga un decrecimiento mundial de al menos un menos 3%. Y aquí les pido disculpas, esta cifra no está actualizada. Actualmente el decrecimiento que se espera tener es mayor todavía, cercano a un 8%. Esto era un menos 3%, siempre y cuando ya en el segundo semestre ya la situación esté normalizada, pero eso no ha sucedido. Entonces se espera este año que a lo mejor el mundo, la economía a nivel mundial tenga un decrecimiento del menos 8% aproximadamente, lo cual es algo que no lo hemos visto en toda esta generación que estamos viviendo. Entonces, a lo mejor esto se veía en la época de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, pero no en esta situación que estamos viviendo ahora y nos tomará muchos años a los países recuperarlos. ¿Qué se espera para el 2021? Dependiendo de las condiciones del 2020, de cuándo finalmente podamos empezar a retomar nuestras actividades y cuándo sea seguro, pues se espera que las actividades se empiecen a recuperar y que el próximo 2021 ya exista un crecimiento al menos cercano al 4 o un 5%. Todo va a depender. Como ustedes saben, ahorita en este momento está en discusión esta vacuna que ya Rusia ha sacado y que pues da una esperanza, pero los expertos dicen que esa vacuna no ha seguido todo el proceso, que no es segura, pero finalmente, ¿por qué lo hace Rusia? Porque el mundo está esperando esa noticia, porque el mundo necesita reactivar completamente sus actividades. Y eso no se lo puede hacer todavía por el riesgo que existe en los distintos países. Pero lamentablemente todo eso nos va a pasar factura a los países, a todos los países, a unos países más que otros. Y el Ecuador, por supuesto, no está exento de esa realidad. Aquí está cuál es el mapa global del impacto del COVID-19. Como ustedes ven, es un impacto que ha sido en todo el mundo, en Europa, en Norteamérica, Sudamérica, toda la región. Y todos estos países nos compran al Ecuador. Todos estos países, perdón, compran productos ecuatorianos, compran banano, compran café, compran chocolate, compran camarón, compran rosas. Entonces, todos estos sectores se están viendo afectados y obviamente pues eso se refleja en menos ingresos para las empresas, que lamentablemente haya más desempleo, entre otras actividades. Entonces, ¿cuál es el impacto específico que se espera en las exportaciones? Ya está existiendo ese impacto, ¿no? El primer semestre de este año, las exportaciones del Ecuador hasta junio se han reducido en cerca de un 10% o un 15% con relación al periodo del primer semestre del 2019. Entonces ya vemos que hay una reducción. Pero también, ¿por qué es? Aparte de este tema del COVID, obviamente, también viene por un tema de que ciertos países competidores con nosotros, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Brasil, como Perú, tienen una moneda, tienen su propia moneda, entonces ellos han devaluado su oferta, su moneda, perdón, y han hecho que sus productos sean de alguna manera un poquito más competitivos. Entonces, eso nos afecta a nosotros porque, por ejemplo, nosotros como país exportamos banano, Colombia y Perú también exportan banano y a un costo más bajo. Nosotros como país exportamos café, Colombia y Perú exportan café. Colombia, ustedes saben, en grandes volúmenes y Perú tiene una producción un poquito más similar a la de Ecuador en el sentido que es un café más especializado, un café más gourmet. Entonces, vemos que nuestros países competidores han podido tomar acciones como, por ejemplo, devaluar su moneda y eso ha hecho que sus productos no pierdan tanta competitividad como sí lo ha tenido el Ecuador. Entonces, eso también está pasando factura. Finalmente, otro impacto. La cadena logística tuvo muchas limitaciones entre el mes de marzo, abril y mayo. Los puertos prácticamente estaban operando específicamente para generar exportaciones, para sacar productos, pero por ejemplo, si una empresa había importado materia prima para un determinado producto o proceso, probablemente esa materia prima estuvo retenida en el puerto 3-4 meses y no pudo salir, y recién ahora en julio fue desabanizada. Entonces, todo eso ha causado problemas y ha generado efectos en la oferta del Ecuador. ¿Por qué? Porque hay empresas que importaron sus productos para ser manufacturados o procesados en Ecuador y no tuvieron la materia prima inicialmente, ¿no? Entonces, y también es importante mencionar que dentro de los mercados que el Ecuador exporta, llámese Estados Unidos, llámese Europa, el 70% de estos mercados son los que
principalmente se vieron afectados por esta pandemia, ¿no? Como la Unión Europea, como, por ejemplo, como Estados Unidos. Estados Unidos ahorita, ustedes saben, es el país que más casos tiene. Entonces, todo esto tuvo una fuerte afectación. ¿Cuáles son nuestros principales sectores de exportación? Y he tomado aquí cifras del 2019 como referencia. Primero que nada, como ustedes conocen, en el Ecuador se exporta muchísimo productos de acuacultura. Camarón, tilapia, principalmente. Entonces, ese es nuestro principal producto de exportación, que incluso ya superó a las exportaciones de banano. Tenemos el banano, por supuesto, tenemos los productos del mar como la pesca, tenemos las flores, las rosas, cacao y elaborados, aquí estoy incluyendo el chocolate, productos en la industria metalmecánica, todo lo que son productos, carrocerías, maquinarias, que se venden hacia países como Centroamérica, entre otros temas, agroindustria, que el Ecuador tiene una oferta bastante amplia, más de empresas que en volumen, productos del sector maderero, alimentos procesados y entre otros. Y más adelante les voy a mostrar un gráfico que veo cuál es el impacto que ha tenido cada uno de estos sectores. ¿Y a dónde le vendemos? En el año 2019 nuestras principales ventas fueron hacia Estados Unidos, cerca de un 20%. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial como país. Como bloque comercial, la Unión Europea es más fuerte. La Unión Europea lleva cerca del 24-25% de nuestras ventas como país, pero Estados Unidos como país es el principal comprador. El segundo país al que le vendemos es a Vietnam, que está una cifra muy, no sé si la palabra es manipulada, pero afectada por la exportación de camarón, porque básicamente lo que le exportamos es camarón. Vendemos mucho a Colombia, vendemos a Rusia, vendemos a China. Ustedes han visto los problemas que han pasado ahora con China con el camarón. Y les vendemos pues a países de la Unión Europea como España, Alemania, Italia, entre otros. Entonces, ¿cuál es la situación que estamos viendo? ¿Qué es lo que está sucediendo para el caso de las exportaciones del Ecuador? Primero que nada, las exportaciones del 2019 fueron cercanas a los 14.000 millones de dólares. Eso es lo que el Ecuador exporta en cuanto a exportaciones no petroleras. Cuando hablo no petroleras, me refiero a que estoy quitando todo lo que es el sector petrolero e industria energética, sino netamente lo que tenga que ver con lo que manejan las empresas del sector privado. ¿Ok? Otro elemento importante a considerar, que nuestras exportaciones todavía tienen una alta concentración hacia países, o en pocos países, por así decirlo, como Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. Prácticamente estamos enfocados en, creo que en 10 países están prácticamente el 80, el 85% de nuestras ventas. ¿Ok? Entonces, es así como funciona. Y esa es la realidad. Y también tenemos una concentración fuerte de productos. Es decir, tenemos una concentración entre banano, camarón, café, cacao, rosas, que son donde está principalmente concentrada la exportación del Ecuador. Si bien es cierto, ha habido un trabajo interesante del sector privado, de las propias empresas, en los últimos 15 años probablemente, en diversificar sus exportaciones, que cada vez haya más empresas diversificando otros productos, pero eso todavía falta y hay que trabajarlo mucho más fuerte. Entonces, ¿y a qué me refiero? Ustedes han visto que tradicionalmente el Ecuador vendía mucho banano y plátano. Todavía lo sigue vendiendo, pero ahora hay muchas empresas que venden los chifles, los patacones, estos como snacks. Ustedes ven empresas que ya no venden solo cacao, venden chocolate. Sí, hay una diversificación muy importante e incluso ustedes lo ven eso en el supermercado. Ustedes van al Supermax y encuentran muchos productos ahora que tienen un empaque novedoso y todo. ¿Por qué? Porque se están exportando a Colombia, a Chile, a Estados Unidos. Pero todavía tenemos que seguir trabajando como país en diversificar muchísimo las exportaciones, el tipo de industria que desarrollamos y que tengan más valor agregado. ¿Por qué? Porque mientras más valor agregado, mejor podemos competir o mejor podemos aspirar a tener un mejor precio. Esta es la lámina que les decía hace un momento, ¿no? De cómo se ven afectados o cómo se han visto afectados los principales sectores de exportación. Por ejemplo, sectores como el farmacéutico y sectores insumos, todo lo que son insumos de medicina, insumos para la salud,
fueron uno de los sectores que más se vieron ganadores con esta lamentable crisis. Porque claro, obviamente la gente estuvo requiriendo ciertos cuidados médicos, estuvo requiriendo ciertas medicinas, accesorios como termómetros para medir temperatura, todo este tipo de cosas. Entonces, es uno de los sectores que más oportunidades generó. Servicios, ¿no? Servicios también ha sido un sector muy ganador en los últimos meses, porque las empresas han tenido que reinventarse. Muchas empresas han tenido que lamentablemente despedir a sus empleados, personal, tener que ver cómo ahora trabajan, de rediseñar otras estrategias. Entonces, esos son servicios profesionales, consultorías, entre otros temas. Los superfoods o los alimentos especializados, alimentos saludables. Ahora mucha gente quiere consumir quinoa, quiere consumir productos sin gluten, entre otras cosas, productos sin azúcar, porque lo que las personas quieren es mantenerse saludables. Entonces, esos son sectores que sí se han visto ganadores, que sí han tenido una oportunidad. La tecnología. Veamos hoy, este webinar que estamos haciendo, yo desde Estados Unidos y ustedes en Ecuador, conectados cada uno desde su casa, esto a lo mejor 6 meses atrás no lo hubiéramos hecho, porque los talleres o las conferencias se hacían presenciales. Pese a que ya existía esta tecnología, pero a lo mejor la gente no le gustaba o no lo veía tan profesional. Ahora se hace. Y seguramente esto aquí ya se queda o llegó para quedarse. Es decir, llegará un momento que se vuelvan a hacer los talleres presenciales, las capacitaciones presenciales, pero ya nos dimos cuenta que esta modalidad virtual funciona. Por supuesto, para algunos sectores funciona más que otros, pero funciona. Y finalmente, ¿cuál es otro sector que vemos que ha tenido un impacto más bien positivo y que ha tenido un crecimiento de su demanda? Son lo que son productos no perecibles. Cuando llamamos productos no perecibles son todos los alimentos procesados, todos los productos que se pueden almacenar por 3 meses, 4 meses. ¿Por qué? Porque las personas empezaron. Ahora, usted va al supermercado y ya no compra, a lo mejor ya no va al supermercado todas las semanas, porque quiere evitar ir al supermercado muchas veces por el riesgo del contagio, entre otras cosas. Entonces las personas ahora van al supermercado una vez cada 15 días o una vez al mes incluso. Entonces ya tratan de no ir siempre y tratan de comprarse y almacenar más producto en su casa, en sus domicilios, entre otras cosas. Ahora, hay otros sectores que los he puesto y que los he marcado ahí en amarillo, que sí tienen oportunidad. No quiere decir que el mercado para ellos se haya acabado, al contrario, tienen una oportunidad para seguirse desarrollando. Pero esos son sectores que han tenido que adaptarse y desarrollar otro tipo de estrategias para poder sobrevivir. Y aquí tenemos, por ejemplo, productos o empresas que vendan frutas como el banano, como el plátano, el mango, las frutas exóticas como la pitahaya, la uvilla, los productos del mar, los muebles, café elaborados, textiles, la mayoría del porcentaje de nuestros productos de exportación. No quiere decir que ya no tengan demanda, lo tienen, sin duda, pero han tenido que variar un poco su estrategia, han tenido que adaptarse. Y una de esas estrategias que han tenido que desarrollar probablemente es los canales de distribución. Y entre esos canales de distribución están también los canales de comunicación, como por ejemplo el e-commerce, hacer promoción a través de redes sociales, vender a través de páginas web, vender el producto ya entregado en la puerta del cliente. Entonces, han tenido que cambiar un poco la estrategia para poder sobrevivir y en algunos casos ganar nuevos clientes, por supuesto, pero han tenido que hacer un cambio en su estrategia de comercialización para así poder mantenerse y tener éxito, ¿no? Entonces, eso es importante de estos sectores. Y hay otros sectores que lamentablemente sí se vieron muy afectados, como por ejemplo el sector de flores, el sector de turismo. Yo siempre estoy viendo las noticias de Ecuador y veo que hace poco me parece que ya abrieron las playas, los lugares turísticos, porque claro, la gente que está dedicada al turismo está pasando una crisis muy mala, muy terrible. Muchos hoteles, muchos hostales o servicios de turismo han tenido que cerrar porque no pueden mantenerse. Entonces son esos sectores los que están viendo afectados. O incluso empresas que vendan productos gourmet, porque por ejemplo en este momento la gente no está
comprando productos muy gourmet, muy especializados, están comprando productos saludables, están comprando productos prácticos, pero no necesariamente están comprando el chocolate que es el 100% de cacao con la certificación, triple certificación orgánica, no. Entonces, esos son productos que han tenido afectación y eso es un poquito lo que hay que ir trabajando para desarrollar estrategias para todos los sectores y todas las industrias. Pero bueno, tenemos que enfocarnos en ver exactamente dónde estamos y qué podemos hacer. Y cuando digo qué podemos hacer, me refiero a cuál es la situación del Ecuador en los diversos acuerdos de integración económica que tenemos. Acuerdos comerciales. Por ejemplo, el Ecuador puede exportar sus productos a un gran número de países, como por ejemplo a la Unión Europea, porque tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea que está vigente desde enero del 2017. El Ecuador puede vender sus productos a los países de la Comunidad Andina, llámese Comunidad Andina, Colombia, Perú y Bolivia. Venezuela era parte de la Comunidad Andina y se retiró, me parece, en el 2013 o 2014. Ecuador puede vender sus productos a Estados Unidos, el gran porcentaje, pese a no tener un acuerdo comercial, pero Estados Unidos tiene un arancel bajo para el mayor porcentaje de los productos que el Ecuador tiene, y para algunos casos tiene también unas preferencias arancelarias que le otorga a los países en vías de desarrollo a través del Sistema General de Preferencias, entre los cuales Ecuador también está allí. Entonces, en la práctica tenemos mercado para el cual podemos vender nuestros productos. Ecuador puede vender, y los emprendedores, las empresas exportadoras pueden vender sus productos a Europa, pueden vender sus productos a Estados Unidos, salvo ciertas excepciones que pueden tener un arancel. Puede vender sus productos a la mayoría de países en Latinoamérica, e inclusive en Centroamérica hay acuerdos comerciales con Guatemala, hay acuerdos comerciales con El Salvador, con Honduras. Por ahí lo que nos falta es mejorar nuestro acceso a China, mejorar nuestro acceso a Corea, a ciertos países del Asia. Y Rusia también, que podría ser algo mejor. Pero en la mayoría de los países, el Ecuador ya tiene un buen acceso al mercado que puede exportar sus productos, ya sea con un arancel muy bajo, muy reducido, o sin aranceles. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan, porque siempre lo primero, antes de saber en qué negocio nos vamos a meter, tenemos que conocer exactamente cuáles son las condiciones en las que nuestro producto va a ingresar al mercado internacional. Y justamente eso es lo que queremos ver. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿En qué nos debemos enfocar? ¿Y cuál es la demanda que tenemos en distintos países, en distintas regiones? ¿Me confirman si me están escuchando bien, por favor? Sí, por supuesto. Estamos Excelente, muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál es la demanda que existe para nuestros productos? En Norteamérica, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, llámese Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que se vende? Aquí hay mucha demanda para frutas y vegetales frescos. Aquí hay mucha demanda para alimentos procesados. Todo lo que sea derivados de productos primarios, como el plátano, la yuca, las conservas de frutas, aquí hay mucha oportunidad. Porque en Estados Unidos no se produce. Agroindustria, aquí hay mucha oportunidad para quinoa, para aceites de palma, todo lo que son productos saludables. Pesca, fresca y congelada principalmente, aquí se vende de gran manera. Los productos del sector acuacultura, como el camarón, aquí se vende también de muy buena manera. Y también aquí hay oportunidad para sectores como materiales de construcción, como madera teca, madera balsa, entre otros sectores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estoy haciendo un mapeo de cuáles son los productos que por región podemos vender y se dan cuenta que no son los mismos productos para todos. Hay productos que sí, probablemente aplican a todo el mundo, pero hay otros que son para ciertas regiones. Por el contrario, a Europa, ¿qué podemos vender? El caso del mercado de Europa se caracteriza por demandar productos de alta calidad, con certificaciones de calidad y algo muy importante. En Europa el factor precio es importante, pero no es el factor decisivo. ¿A qué quiero decir con esto? A diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las empresas o muchas de los exportadores que venden sus productos a Europa se dan cuenta que en Europa sí les piden productos orgánicos, en Europa sí les piden productos con certificación de comercio justo, entre otras cosas. En Europa, en Estados Unidos, en cambio es contrario. En Estados Unidos lo que quieren es un producto bueno, de buena calidad, pero sobre todo un buen precio. En Estados Unidos el precio probablemente es el factor más importante a considerar
para las empresas que quieren exportar sus productos. En Europa, en cambio, el precio, no digo que no sea importante, pero hay otros elementos que tienen igual mucho peso, como si tienen certificaciones, si son orgánicos, entre otras cosas. En Europa, ¿qué vendemos? En Europa vendemos muchas frutas orgánicas, vendemos nuestro cacao, vendemos nuestro café de especialidad, el café ecuatoriano, el café delicioso que tenemos en Galápagos, en Loja, en distintas regiones, se vende mucho a Europa. No se vende tanto a Estados Unidos, se vende más a Europa. La pesca, el camarón, domina el mercado europeo, sin duda. Nuestras conservas de atún, por ejemplo, a la Unión Europea se venden muchísimo. A Estados Unidos no, o si se vende en menos cantidad, porque Estados Unidos es uno de los pocos productos que Estados Unidos sí le pone un arancel a las conservas de atún cuando es en lata, ¿ok? Las rosas le vendemos mucho a Europa y también le vendemos mucho a Europa artículos de moda y artesanías, sombreros, accesorios de cuero, entre otros temas. ¿Qué vendemos en cambio hacia Asia y el Medio Oriente? Hacia esos mercados vendemos mucho cacao, vendemos café, vendemos el banano, pese a que Asia está muy cerca, o el Medio Oriente. Por ejemplo, nosotros vendemos banano a Emiratos Árabes Unidos, a ciudades como Dubái, vendemos banano a Qatar, a toda la región del Medio Oriente, pese a que ellos están muy cerca de la India, por ejemplo, que es uno de los principales, me parece que la India es el principal productor de banano a nivel mundial. ¿Ok? Sin embargo, ¿por qué compran banano ecuatoriano? Porque la calidad es totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados a tener allí cerca. Entonces, no quiere decir que porque ellos produzcan, quiere decir que no podamos vender. Sí le podemos vender porque muchas veces lo que están requiriendo es un producto diferenciado de una mejor calidad. Hacia el Medio Oriente le vendemos mucho camarón, le vendemos las conservas de atún, alimentos procesados como snacks, plátanos, entre otras cosas, chocolate, y también incluso rosas. A ciertos nichos de mercado le vendemos a ciertos países en el Medio Oriente. Y por el cambio, ¿qué le vendemos a Latinoamérica? ¿Qué vendemos a nuestros países? ¿Qué vendemos a Colombia? ¿Qué es lo que le vendemos a Perú? ¿Qué es lo que le vendemos a Argentina? Pues a nuestros países vecinos lo que vendemos es, primero que nada, alimentos procesados. Cuando hablo de alimentos procesados son todos los alimentos que tengan un grado de preparación o de industrialización. Snacks, mermeladas, salsas, harinas, entre otras cosas. Café de especialidad, le vendemos mucho, por ejemplo, a Chile, le vendemos a Argentina, vendemos mucho camarón a estos países, a Argentina, a Chile, a Colombia vendemos camarón, vendemos rosas a algunos países del Cono Sur, vendemos pesca, vendemos muchísimos productos en la industria pesquera y vendemos también productos gourmet como el chocolate, el café de especialidad, productos orgánicos, entre otros temas. Claro, a lo mejor esto no se lo vendemos a Colombia o a Perú porque llegan a ser competidores con nosotros en muchos sectores, pero sí le vendemos a Argentina, a Chile, a Brasil, que a lo mejor tienen otros productos diferentes. Pero a Latinoamérica también vendemos, y cuando hablo de Latinoamérica estoy hablando no solo de Sudamérica, sino de Centroamérica principalmente. En Latinoamérica sí vendemos, por ejemplo, muchos materiales y acabados de la construcción, ¿ok? Vendemos mucha madera, por ejemplo, vendemos aluminio, vendemos industria plástica, hay empresas de la industria plástica, muchas de ellas, o la mayoría están en Guayaquil, que venden sus productos a Bolivia, venden sus productos a Guatemala, venden sus productos a Colombia, y también vendemos también interesantes volúmenes en temas de textiles y confecciones. Entonces, es importante, teniendo claro de a dónde queremos vender qué producto, o dependiendo del producto, dónde están nuestros mercados. Y les digo esto porque en un poquito más de 20 años de experiencia en esto, he recibido mucha gente, muchos emprendedores, muchos exportadores, que a veces lo que me dicen es, Manuel, y esto cuando trabajaba en Corpay, cuando trabajaba en Procoor, me decían, quiero que me ayudes a vender este producto a Colombia. Y mi labor siempre era demostrarle que ese producto era o no era rentable venderlo. A lo mejor no era rentable porque Colombia también producía. Y porque a lo mejor el producto, ya con toda la logística, el transporte, iba a llegar a un costo más alto de lo que el producto colombiano ya está. Entonces, siempre toca hacer ese análisis y aterrizar al productor de que conozca si realmente ese producto es interesante y si que puede competir en esa región. Pero ante todos estos desafíos que les he mencionado, y me voy a apurar para luego más bien ir a las preguntas, con todos estos desafíos que les he comentado, hay que desarrollar nuevas estrategias, ¿no? Ha sido necesario desarrollar nuevas estrategias. Por ejemplo,
a raíz de toda esta pandemia ha habido un decrecimiento en la demanda de ciertos productos, por lo que ahora es muy importante volver a trabajar con los brokers especializados por sector, ¿no? Es decir, esa persona o esa empresa que tenía contactos con el comprador y que ya tiene la confianza, pues vale la pena seguir trabajando con ellos o buscarlos, porque ahora el comprador lo que quiere es tener la certeza de a quien le va a comprar le va a quedar bien. Porque hay muchas empresas que lamentablemente no están pudiendo cumplir sus pedidos, entonces el cliente va a querer evitar esos riesgos. Los consumidores van a dar preferencia o están dando preferencia a los proveedores que están instalados en los mercados de destino. Es decir, si usted quiere vender algo aquí en Estados Unidos, es mucho mejor si usted tiene su producto aquí, nacionalizado en una bodega, y usted le puede vender y entregárselo en la bodega directamente al cliente. Es más, para el cliente no está haciendo una importación. Él está comprando localmente porque el producto ya está aquí. Entonces, eso es importante. Empresas que puedan ir más allá y que puedan instalarse, así sea con una bodega pequeña, alquilar un espacio, pero vender su producto cumpliendo todos los requerimientos, por supuesto, legales y formales, aduaneros, entregar el producto en el mercado de destino. Desviar comercio hacia pequeños retails o tiendas especializadas. Es decir, hacer una venta especializada o una venta en línea, canales electrónicos, de otro tipo de canales de comercialización. El e-commerce pasa a ser una prioridad o pasó a ser una prioridad dentro de la estrategia de llegar directamente al cliente, es decir, ahora usted a través del teléfono pues hace un pedido y le llega directamente a su casa o a su oficina y a lo mejor no va a ir al centro comercial porque nadie quiere salir, no quieren arriesgarse. Entonces el e-commerce ha sido fundamental y es una estrategia fundamental para seguir no solo manteniendo las ventas, sino conseguir nuevas ventas. Primordialmente este año lo más importante es mantener los clientes, ¿no? Y obviamente si podemos conseguir nuevos clientes, fabuloso, pero es muy importante mantener los clientes que ya tenemos y más bien desarrollar nuevas oportunidades en nuevos mercados a partir del 2021. Algo muy importante es que hay que adaptar la logística a los nuevos desafíos, ¿no? Ahora, pues si usted tiene una agencia naviera con la que está trabajando, un agente de carga, pues al menos tenga 2 o 3 opciones de empresas con las que usted pueda hacer un embarque, porque si una sabe que está atrasado, que está quedando mal, lo puede hacer con otro y que usted no quede mal con su cliente. Entonces eso es importante. Tener un plan de contingencia, ¿no? En el fin, como le digo, tener una cadena de proveedores en el tema logístico bastante amplio. El concepto just in time, de que antes la empresa usted llegaba a su producto solamente cuando ya lo iba a distribuir al supermercado, ahora ya no necesariamente va a ser lo más adecuado. Ahora las empresas quieren tener un stock en sus bodegas para, si es que algo pasa, no quedar mal con sus clientes o no quedarse desabastecido, ¿no? Entonces, hay una serie de recomendaciones que yo recomiendo y sobre todo, por ejemplo, el tema de analizar el transporte aéreo también. Si bien es cierto, para el comercio internacional el transporte marítimo es para la mayoría de los productos lo más adecuado por costos, pero dependiendo del transporte aéreo es una muy buena opción porque es más rápido y en algunos casos tendrán que utilizar transporte aéreo con el fin de no perder el cliente, por así decirlo. Otro tema importante, el valor agregado. En el caso de Estados Unidos y Europa, que son mercados que prácticamente todos nuestros países competidores quieren llegar, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica, todos están ofreciendo lo mismo, productos similares. Entonces, ya no solamente es diferenciarse en el precio y en la calidad, sino también en alguna certificación. Certificaciones en ISO, por ejemplo, certificaciones en productos como orgánicos, comercio justo, certificaciones en seguridad en el comercio como BASC, que ustedes deben conocer, es una certificación en comercio seguro, en evitar riesgos de contaminación de drogas, etc. Es una asociación empresarial que tiene presencia en más de 15 países, la sede principal es aquí en Miami, y justamente pues es una certificación que da un valor agregado para las empresas que hacen comercio exterior. Entonces, hay que desarrollar estas estrategias, como les digo, las empresas han ido pasando de una venta presencial a una venta virtual. Ya todas estas ferias ahora se están haciendo de manera virtuales, estos grandes encuentros de negocios. Y lo presencial, pues esperemos que se retome nuevamente en el 2021. Pero este año, grandes eventos exhibiciones comerciales que están organizadas, han sido canceladas y todo se ha hecho de manera virtual.
Trabajar de cerca con aliados estratégicos. Proecuador, Corpey, la misma Fundación Ecuador, las cámaras, asociaciones empresariales, dependiendo del producto, son los que tienen información muy claro y los que los pueden ayudar con ciertos programas, incluso con financiamiento en el caso de que esté disponible para algún tema específico, ¿no? Entonces, hay una transición de participación en ferias a ferias virtuales, de ferias presenciales a ferias virtuales. Hay que invertir en publicaciones digitales, en medios especializados. O sea, no es que el mundo está paralizado, sino que el mundo está trabajando ahora de otra manera, pero hay que hacerse notar, ¿no? Hacer inteligencia de mercado. Usted puede que haya hecho una investigación de mercado en diciembre del 2019. Esa investigación de mercado lamentablemente ahora ya está obsoleta, porque las condiciones de ahora no son las de hace 6 meses o las de hace 8 meses. Entonces, eso hay que actualizar. Y finalmente, pues, que se puedan apoyar y que puedan ser representados, perdón un momento, que pueden ser ustedes representados en eventos comerciales por socios estratégicos que tengan, ¿no? Si no quieren viajar porque la situación no es la más adecuada, pero busquen un socio que nos pueda representar, que tendrá un costo, por supuesto, pero lo importante es no dejar de estar presente en el mercado internacional, porque eso es lo que los competidores están haciendo. Igual están participando, igual están trabajando, pero se han adaptado a otra modalidad. Hace un mes tuve el gusto de participar en una feria que organizó la Federación Ecuatoriana de Exportadores en conjunto con ProEcuador. Participaron cerca de 150 exportadores, una feria virtual. 150 exportadores y cerca de 220 compradores de más de 30 países. Pero todo virtual. Entonces era como un videojuego. Usted entraba al computador y va navegando y usted ve que tal empresa tiene camarón, este es el folleto, este es el brochure, estas son las imágenes, estos son los precios. Si usted quería conversar con uno de ellos, hace clic y de repente le abría la pantalla de Zoom conectado con esta persona. Entonces, los mecanismos se han cambiado, pero sigue funcionando. Entonces, eso es importante. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones. Los conceptos modernos de globalización se han puesto en riesgo ante todas las limitantes que se han generado por esta pandemia. Estamos pasando de una deslocalización global a una regional, es decir, de comprar de cualquier parte del mundo a comprar más en nuestra región. Reducir de la dependencia de China y de la dependencia de los países de Asia, en algunos casos, como el caso de Estados Unidos, por las situaciones. Como les digo, hace 2 semanas el presidente de Estados Unidos motiva a sus empresas a que inviertan en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque están en una guerra comercial desde hace 2 años y que está en su peor momento, probablemente. Es una oportunidad para nuestros países, para Ecuador, para Colombia, Perú, para producir, no solo producir en nuestros países, sino producir de manera conjunta entre nosotros para poder vender más hacia Norteamérica. Entonces, uno de los sectores fundamentales es la alimentación. Es un sector que sigue habiendo oportunidades, pero, insisto, hay que adaptarse. Hay que hacer una investigación de mercado actualizada en base a la demanda actual. No es lo mismo las condiciones de hoy que las condiciones de hace 6 meses. Estar abiertos en tema de exportación a la venta de productos bajo marca blanca o marca privada. Esto que usted cuando va al supermercado y encuentra marca de alimentos con la marca de la tienda del supermercado, eso es lo que se utiliza en la mayoría de los países. Generar asociatividad con otros productores, con otros clientes, con otros, productores, pequeños productores, incluso competidores, con el fin de obtener un volumen mayor y vender a ciertos clientes, ¿no? Y sobre todo, como les digo, apoyarse en instituciones o empresas que tengan experiencia en los mercados internacionales y que puedan ser sus socios estratégicos para desarrollar las oportunidades. Finalmente, aquí les dejo nuestros datos. Estamos a las órdenes. Como les digo, Trojan Business Partners es una empresa relativamente nueva. Tenemos apenas un par de años constituidos aquí en Estados Unidos, pero trabajamos con varios países, principalmente empresas ecuatorianas, que los ayudamos a hacer negocios aquí en Estados Unidos y otros países. Están en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan y que estén siempre al tanto un poco de las distintas actividades o servicios que nosotros presentamos. Así que bueno, eso es lo que yo quería comentarles y más bien ahora aprovecho para, me tomé exactamente 50 minutos de presentación para más bien saber si tienen alguna pregunta y poder conversar con ustedes
en el caso pues que tengan alguna pregunta, algún comentario. Así que adelante. Muchas gracias, Maestra Echeverría, por su intervención. Está abierto el foro para que por favor puedan hacer las preguntas que se hayan derivado de este tema, ¿no? Sí, lo que yo les pediría, muchas gracias, lo que les pediría es que si alguien va a tener una pregunta o un comentario, que se identifique primero, que active su cámara y que nos comente de qué empresa, qué sector representa y posteriormente su pregunta, para poder un poquito enfocarla y ir más al detalle. Muy bien. Adelante. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Parece que no. En todo caso, yo sí tenía una pregunta, pero casi usted al final pues ya como que la contestó, ¿no? Justamente Claro que sí, en dígame. torno a las declaraciones que hizo Donald Trump en incentivar a sus empresas o a las empresas en este caso a que muden sus fábricas a Latinoamérica. Eso evidentemente tendría un efecto positivo en lo que respecta a exportaciones de todos los países de América Latina, entiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Hay que entender algo. Ya los países de América Latina, en su mayoría, Estados Unidos ya es su principal socio comercial. En el caso de Colombia, Estados Unidos es su principal socio comercial. En el caso de Ecuador también, en el caso de Perú. Probablemente los países donde es diferente es el caso de Chile, que vende mucho hacia la Unión Europea y hacia Asia. El caso de Brasil, que vende a Europa. El caso de Argentina, cuyo principal socio comercial es Brasil, justamente. Pero el resto de países, por ejemplo, los países andinos y de Centroamérica ya venden. Ahora, ¿qué es lo importante? Muchos productos, por ejemplo, textiles. Colombia, Ecuador, Perú tienen una industria textil importante, ¿ya? Sin embargo, Colombia, Ecuador y Perú venden algo a Centroamérica, nos vendemos entre nosotros, es decir, Ecuador le vende a Colombia, Colombia le vende a Ecuador, y Colombia y Perú particularmente sí venden algo a Estados Unidos. Pero si usted se va aquí a una tienda de ropa, Gap, Guess, cualquier marca, usted va a encontrar que la mayoría de esos productos están producidos en Asia. ¿Ok? Eso es una oportunidad justamente para que esas empresas monten sus fábricas en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, y lo produzcan en nuestros países. Ahora, ahí dentro de eso tenemos que analizar en qué situación estamos. Nosotros como país tenemos una gran desventaja. Nuestra gran fortaleza, que es la que ha evitado que nuestra economía no se deteriore más probablemente, es también nuestra principal debilidad para un tema de inversión y para un tema de costos, que es la dolarización. La dolarización es muy interesante porque nos ha permitido tener un poder adquisitivo estable, entre otras más cosas, pero también si una empresa norteamericana dice invertir en Ecuador o invertir en Perú por costos, solo en mano de obra los costos en Ecuador son más caros que en Perú. ¿Por qué? Por el dólar. Porque obviamente tenemos una moneda fuerte que no podemos depreciarla y eso nos afecta a la hora de qué tan atractivos somos. Nos afecta también un tema de temas de convenios que tengamos con otros países. Ecuador no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Vendemos nosotros productos a Estados Unidos, sí, pero no tenemos un tratado de libre comercio. Y probablemente la falta de ese tratado de libre comercio es lo que ahora nos podría pasar factura de que en el caso de que esto se dé, que muchas empresas de Estados Unidos quieran instalarse en Latinoamérica, a lo mejor no consiguen Ecuador porque ven que Ecuador no les da ciertas condiciones que probablemente Perú y Colombia sí les puedan. Pero estamos hablando de supuestos. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de que estas declaraciones se dan hace 2 semanas cuando el presidente de Estados Unidos ve que está perdiendo las elecciones. Entonces también es un mensaje a lo mejor para ganar el voto latino de los latinos que están aquí en Estados Unidos y para darle el poder a él. Entonces no sabemos si realmente eso vaya a pasar. Sería muy bueno que pase para nuestra región, pero bueno, eso se definirá en los próximos meses y probablemente el próximo año, ¿no? Claro, justamente eso dinamizaría un poco, ¿no?, el comercio en este caso, aún más, pues, ¿no?, a nivel de Latinoamérica. ¿Qué pasaría si en este caso, bueno, la pandemia o lo que tiene que ver con el coronavirus va a seguir, ¿verdad?
En todo caso, yo entiendo que tal vez las empresas tendrían que adaptarse incluso más ahora a los temas ya de transformación tecnológica también, ¿verdad? Porque ahora todo se ha volcado un poco también ya al comercio digital. Tanto así que, por ejemplo, en el caso de, un ejemplo vivo es Amazon, ¿no? Que incrementó obviamente también sus ganancias, porque todas las compras se dieron en línea, pues aún más ahora con esta pandemia. Si las empresas no se Así es. adaptan, yo creo que desaparecerían, ¿verdad? Eso también, como una De reflexión. hecho es así. Yo creo que ahorita es una realidad el tema del comercio electrónico, las facilidades. Como usted lo ha dicho, hay grandes ganadores en esta pandemia, dentro de los Así es. pocos, y Amazon es uno de esos. Amazon, pese a que hace un año se divorció y dividió toda su fortuna con su ex esposa, ahora nuevamente es el hombre más rico, Más rico del mundo. pero de largo. ¿Por qué? Así Porque es es. el que más ha generado nuevos negocios en esta época, porque ahora toda la gente aquí en Estados Unidos compra por Amazon. Es más, Amazon en Estados Unidos ha dejado de ser un tema de compra, sino que más bien, o sea, además de ser de compra, es un elemento para comparar precios. Entonces usted primero ve algo en una tienda, ve el producto y lo que buscas en Amazon, si lo encuentra más barato, lo compra en Amazon. Entonces ya es un tema ya que está en la mente del consumidor, y usted ve los camiones de Amazon por todos lados, los repartidores, es algo impresionante. Sí. Entonces, pero ha sido por justamente tener una oferta de servicios adaptados a la nueva realidad. Innovar en un tema de tecnología, servicio puerta a puerta, y obviamente eso les ha dado unos resultados pues excelentes. Claro, así es. Justamente, incluso el crecimiento de estas economías colaborativas también, como lo son Rapid, Uber, también han tenido pues un evidente crecimiento en esta pandemia, al menos aquí en Ecuador también, ¿no? Entonces, todo también gira un poco a lo que le indicaba el comercio electrónico. En todo caso, las empresas tienen que tener la capacidad también para adaptarse a los nuevos cambios que ha traído pues esta pandemia. En todo caso, ¿alguna Correcto. otra pregunta más que tenga tal vez alguien de aquí de la sesión? Pueden hacerlo. Sí, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿No? Ok, bueno, en todo caso, para ir cerrando ya el espacio, primeramente pues agradecerle a usted, Máster Echeverría, por su ponencia. Es un tema muy interesante que realmente nos compete a todos en esta actualidad, pues, ¿no? En lo que estamos viviendo. Voy indicándoles también que recibirán la presentación, es decir, este video en sus respectivos correos electrónicos. Asimismo, los invitamos también a que participen en nuestros siguientes webinars que tenemos también programados, como lo son el Internet de las Cosas, claves para mejorar tu empresa, hacia dónde va la educación, uso de la inteligencia artificial en el área de salud. En todo caso, igual estaremos haciéndoles llegar a sus direcciones electrónicas todos estos temas que he mencionado. Y bueno, pues nosotros siempre gustosos igual de servir. Así que una vez más, Máster, muchas gracias y estamos a las órdenes. ¿Algo que quiera acotar tal vez? No, más bien gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues ahí están mis datos de contacto, yo les vamos a pasar la presentación para que la tengan y Muy cualquier amable. apoyo que quieran, alguna estrategia para desarrollar productos, ya sea en Estados Unidos o en otros mercados, pues estamos a las órdenes, alguna conferencia, algún Zoom hacemos y poder trabajar con ustedes. Así que gracias Muchísimas nuevamente gracias. por este espacio. Sí, muchísimas gracias. Esperamos obviamente contar con ustedes pues, en un futuro evento también. Y bueno, pues muchas gracias a todos también por su acompañamiento el día de hoy en este interesante tema. Que tengan muy buenas tardes.